Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana, el poder compartir un mensaje más, estudiar una escuela sabática que lleva por título Las codornices, descontento e ingratitud. Y tenemos una lectura bíblica, vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 16, todos con nuestro cuaderno de escuela sabática, y vamos a leer Éxodo capítulo 16 del versículo 2 al versículo 15. Vamos a realizar de una vez esta lectura para entrar en materia, y dice así la palabra de Dios. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decíanles los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Que nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Que nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, que él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Hermanos, por favor, ocupen sus lugares. Vamos a comenzar con la explicación de esta escuela sabática, que me parece muy interesante porque si bien se enfoca el título a las codornices, porque de ahí surge el tema, las codornices, y nos pone como si fuera una parte de un subtítulo, como si fuéramos a desglosar esta historia: descontento e ingratitud. Y por eso la lectura inicial de Éxodo capítulo 16. Pero antes de que nosotros podamos explicar, vamos a leer el objetivo de esta lección, que dice así: fortalecer el hábito del agradecimiento como la forma más adecuada para superar las adversidades o inconformidades que percibimos en todos los aspectos de la vida. Y tenemos también un versículo para memorizar: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 10. Amén. Esperamos que también ustedes lo hayan aprendido en la semana, para que de esa manera, hermanos, tengamos siempre un preámbulo a lo que vamos a estudiar, y que también no olvidemos en la semana tomar nuestro cuaderno, estudiar con nuestra familia, para que cuando lleguemos el día del sábado a estudiar una vez más la lección sea solamente un refuerzo, y si nosotros tuviéramos alguna duda, podríamos también mitigar esas dudas, seguramente con la explicación que se da de la palabra de Dios. Vamos entonces a entrar en materia. Dice el primer párrafo del material exegético: hay un factor que impera para no entregarnos al servicio de Dios. Este factor es el yo. En muchas ocasiones ese yo se revela y destruye nuestros esfuerzos para servir al Señor. Lo que al yo le gusta es estar confortable, cómodo, a gusto. Cuando estamos en condiciones más o menos soportables, nos alentamos para servir al Señor, pero cuando sentimos que el camino es duro, nos rehusamos y queremos, antes que todo, estar bien con nosotros mismos.
Si bien esta escuela, hermanos, aunque tiene que ver con las codornices y con la historia que acabamos de leer, también es importante que podamos extraer de estas historias enseñanzas, aprendizajes, que serán realmente importantes en nuestra conducta cotidiana. Y por eso aquí nos hace referencia de manera inicial cómo es que nosotros como personas lo que buscamos inicialmente es satisfacer las necesidades que tenemos de manera individual. Y por eso aquí aparece el término yo, porque el yo es la persona, el individuo. Mientras yo esté bien, lo demás, pues no me perjudica. Y siempre estamos viendo por nosotros. No es que sea malo esto, sino que vamos a aprender el día de hoy que debemos de ir avanzando, espiritualmente sobre todo. Nos va a ayudar mucho para que entendamos que, aunque de inicio debemos de estar bien nosotros con nuestra propia persona y cubrir esas necesidades básicas, pero también es importante voltear a nuestro alrededor, observar a nuestros semejantes y poder también pensar en los demás. Eso es a lo que nos insta la palabra de Dios y eso es lo que vamos a extraer de esta enseñanza. Dice aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24. Sí vamos a leer las citas que están incluidas en nuestro material y seguramente añadiremos algunas más. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas son las palabras del Maestro Jesús, pero vean cómo cuando Jesús les explica estos puntos, les dice, si alguien quiere seguirme, tendría que negarse a sí mismo. Es decir, que nosotros como personas tenemos una conducta, tenemos ciertos pensamientos, ciertas actitudes, algunas formas de pensar muy particular, pero hay veces que tenemos que desprendernos a lo que estamos acostumbrados, desprendernos por un momento de la parte cotidiana, de nuestra costumbre personal, porque no todo es conforme nosotros lo observamos con nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestro panorama, abrir esa perspectiva y decir, bueno, puedo hacer las cosas diferentes. No todo es como yo lo pienso. Y vean cómo ahí ocupé el término yo, como yo lo pienso, como yo lo siento, como yo. Y por eso el primer párrafo, hermanos, enfatiza esta palabra. Todo gira en torno alrededor de nosotros, pero debemos también de escuchar las palabras del Maestro Jesús y decir, es importante que en ocasiones podamos negarnos a nosotros mismos, que podamos ver la vida, lo que tenemos en nuestro entorno de una manera diferente, expresamos y decimos con otros ojos. Bueno, también menciona aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 13, estamos en este Evangelio, Mateo capítulo 13, y este apóstol escribe lo siguiente en relación a nuestro Maestro Jesús en una de esas parábolas. Mateo 13, versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Amén. Vean cómo en esta parábola del sembrador muy conocida, que nosotros sabemos cuál es la interpretación, dice en esta semejanza que aquella semilla que cayó entre las piedras, en pedregales, esa semilla, como no tiene raíz, dice en el versículo 21, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Dura un poco de tiempo la palabra de Dios en esa persona y no encontramos un fruto. Dice, antes venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y hermanos, esto lo debemos de escuchar. No es para que en estos momentos nosotros miremos a nuestro alrededor y digamos quién es aquel que fue sembrado en pedregales. ¿Quién es aquella persona que cuando recibió la palabra no tuvo esa raíz y que por alguna situación externa, porque fíjense, aquí está hablando de algo externa, venida la aflicción o la persecución por la palabra, algo externo que nos va a afectar internamente, luego se ofende, que dejamos las cosas a la deriva,
que nosotros, aunque hemos escuchado la palabra de Dios y nos alimentamos semanalmente, que esperemos que sea diario, pero si no, semanalmente cada sábado, que escuchamos esos mensajes, la enseñanza, pero que cuando algo no es como yo lo espero, cuando algo no concuerda con mi forma de pensar, de sentir, entonces me puedo ofender. Y entonces prefiero dejar las cosas a un lado. Luego se ofende. Tengamos cuidado y nosotros hagamos un análisis interno para saber si somos ese tipo de personas. No es que como tal sea algo incorrecto, sino aquí solamente está poniendo las situaciones para que nosotros podamos analizarnos, examinarnos a nosotros mismos y si nos encontramos en una situación como esta, trabajar en ello. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. No es que conozcamos la vida particular de cada uno de los que escuchan esta palabra, sino que es nuestro Dios el que ya conoce el comportamiento del ser humano. Y por eso hay alternativas, alternativas que son repetitivas, que ya son, podríamos decir, parámetros que están bien estudiados en la psicología y que podríamos nosotros determinar cierto tipo de personas. Y nosotros encajaremos seguramente en alguno de estos puntos. ¿En qué grupo nos gustaría encajar si conocemos esta parábola? En aquella semilla que fue sembrada en buena tierra y que tiene un fruto. Eso es lo ideal. Pero si no fue así o si no es así, entonces detectarlo para poder quitar esa semilla entre las piedras, quitar esa semilla que quedó junto al camino, quitar esa semilla que no se pudo fortalecer y entonces convertirla en una semilla que se va a depositar en buena tierra. Y esa buena tierra soy yo. Y aquí retomamos el punto. Yo, sí, como persona. Pero vean cómo me tengo que negar a mí mismo para poder ir cambiando mi conducta. Sirvo de interesarme por mi persona porque de ahí partimos, pero cuando ya nos encontremos en óptimas condiciones, cuando entendamos todo este proceso, y podamos cambiar, será el momento más adecuado para ayudar a alguien más. Porque alguien más se puede encontrar como yo estuve. Así que, aunque expresamos que no todo debe de girar en torno a mí, en torno a lo que se denomina el yo, pero de ahí partimos, porque tenemos que hacerlo de esa manera. Debemos de iniciar con lo que tenemos más cercano y lo más cercano somos nosotros mismos, pero avanzar para que podamos solucionar aquellas situaciones que son contrarias y que nos detienen en ese avance espiritual. Cuando lo logremos, entonces les digo, estamos en un muy buen momento para poder ayudar a alguien que se encuentra en una situación semejante. Bueno, dicho esto, entonces vamos al siguiente párrafo. El siguiente párrafo nos dice, debido a estos sentimientos y prioridades, a lo que ya expresábamos anteriormente, los israelitas murmuraron y protestaron por las condiciones del desierto y lo hicieron acordándose de las comodidades que aparentemente tenían en Egipto. Muy pronto se olvidaron del pasado, del pesado ambiente que tenían allá. No se acordaban de los crueles mayordomos egipcios que muchas veces los torturaron. Dios les había proporcionado todas las cosas que habían pedido. Aún así, con su codicia irritaron a Dios y él se volvió contra ellos. Como consecuencia, muchos de ellos fueron destruidos en medio de su ira. ¿Por qué esperé hasta este momento para retomar la historia acerca de las codornices? Porque nosotros ya leímos en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 16, y nos menciona que el pueblo solicitaba carne. Dice, nos acordamos de lo que teníamos en Egipto y ahora solicitan carne. Y también, hermanos, ahora aquí en nuestro material nos expresan lo siguiente de una historia que está en el libro de Números capítulo 11. Esta historia pareciera la misma a la que leímos nosotros en Éxodo. Lo voy a leer y entonces vamos a ver si realmente es lo mismo o es un momento distinto. Números capítulo 11, desde el versículo 4. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne?
Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Bueno, leí, hermanos, precisamente hasta el versículo 6, como lo marca nuestro material, para que veamos la situación que están viviendo. Vean cómo si hay algo diferente, porque si nosotros consideramos la cronología bíblica, voy a proyectar lo siguiente: las codornices. Decíamos que es nuestro tema a tratar, descontento e ingratitud. Si nosotros revisamos la cronología bíblica, nos vamos a encontrar que la primera historia que leímos en nuestra lectura inicial, Éxodo capítulo 16, la ubicamos en el año 1491. Esto es en el mismo año en que el pueblo de Israel salió de Egipto. De hecho, en esa misma lectura de Éxodo capítulo 16 nos marca que están a unos cuantos días de que salieron. Vamos al capítulo 16 de Éxodo, versículo 1. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Llevaban muy pocos días de su peregrinaje o de ese camino en el desierto. Muy poco tiempo de que habían salido de Egipto y ya estaban solicitando carne. Ya solicitaban alimento. En poco tiempo, seguramente se están terminando sus provisiones, porque también cabe resaltar, hermanos, que la vida en el desierto no es sencilla. Y aunque llevaban, al parecer, poco tiempo a comparación de toda la historia que ya sabemos y de lo que iban a mantenerse en el desierto, pero era poco tiempo el que llevaban. Entonces, empiezan ahora con deseos, con concupiscencias, de lo que se tenía en el pasado, que aunque ellos mismos solicitaron en un principio que Dios les auxiliara para ser libres de esa esclavitud, de esa cautividad, ahora querían regresar y se acordaban de todo lo que supuestamente tenían de comodidades. Pero también nos dice nuestro material que en Éxodo capítulo 2 pasaba algo en la vida de los israelitas. Éxodo capítulo 2, desde el versículo 10. Voy a quitar unos momentos la presentación para que puedan también ver los versículos. Éxodo capítulo 2, versículo 10 al 12. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Bueno, esta parte de la escritura, lo que queremos enfatizar es lo que dice el versículo 11: y vio sus cargas, porque Moisés se dio cuenta de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel estando en Egipto. No fueron las mismas personas que llegaron con Jacob cuando fue traído por José. Eran 70, no eran los mismos, ellos se habían multiplicado, y cuando digo no eran los mismos es porque la condición, la situación cambió drásticamente. Al principio llegaron como la familia de uno de los líderes más importantes de esa civilización, José, siendo segundo al frente de Egipto. Solamente por encima tenía el mismo faraón. Pero van pasando los años, se multiplican los israelitas, muere aquel faraón que conocía a José, y entonces se levanta otro líder que ve en los israelitas una situación de peligro para ellos, y entonces los esclaviza. Vio las cargas Moisés ya de sus hermanos, vio las cargas que tenía el pueblo, pero pasan días, Dios escucha la plegaria, esas oraciones, todo aquello que el pueblo expresaba por estas cargas que tenían, y les manda a Moisés. Salen por fin de la tierra de Egipto con mano fuerte, con esas plagas que Dios envió en Egipto, salen, y pasó poco tiempo y ya estaban con murmuraciones.
y ya estaban solicitando que Dios les otorgara lo que ellos tenían o algo semejante a lo que tenían en Egipto. Por eso dice aquí, no se acordaban de la situación previa, y eso que no había pasado mucho tiempo, murmuraron. La murmuración ya tiene que ver con una forma de expresarse que no es adecuada, donde decimos las cosas por atrás, donde no lo damos a conocer de manera directa, donde decimos de una forma negativa, como reclamo, como una queja, cuando se puede también expresar nuestra necesidad, pero de una forma muy diferente, con tranquilidad, con respeto y a la persona adecuada. Pero bueno, el pueblo murmuró. Éxodo capítulo 16, Dios les iba a mandar codornices en la tarde. Dice, hermanos, en Números capítulo 11, que también lo que leímos, solicitan carne y Dios les va a dar carne. Pero regresamos a nuestra presentación. La historia que encontramos en Números capítulo 11 resulta que no es exactamente la misma de Éxodo capítulo 16, porque Números capítulo 11 la estamos encontrando en 1490. Había pasado un año de la primera historia. Dios les manda codornices durante 30 días. Ahorita vamos a ver esta parte de la historia. Por eso enfatizo que Éxodo capítulo 16 Dios les manda codornices a la tarde, y en Números capítulo 11 Dios les manda codornices durante 30 días. Y bueno, de manera cronológica es muy sencillo que nosotros, buscando la cronología, veamos estos detalles y sepamos que son historias distintas, que la primera de Éxodo son unos cuantos días después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y en Números capítulo 11 encontramos otros elementos que, aunque no conozcamos la cronología, sabemos que es la historia distinta, simplemente por el contexto, por lo que nosotros podemos leer, lo que Dios ejecuta posteriormente, pero también por algunos otros elementos donde se dice, Moisés, preséntate en este lugar. Habla del tabernáculo, el cual ya fue erigido el segundo año, estando en el desierto, y esto concuerda muy bien con Números capítulo 11, porque nos encontramos en el segundo año, es 1490. Entonces, son dos historias diferentes, pero con un mismo propósito. El pueblo solicitaba carne. Pero sí quiero que nosotros nos enfoquemos aún más en la historia de Números capítulo 11, porque si bien nuestra lectura inicial fue en Éxodo capítulo 16, donde sí solicitan carne y Dios se las va a dar en la tarde, pero vamos a decir que eran de las primeras situaciones de murmuración. Y Dios soportaba. Pero Números capítulo 11 ya llevan tiempo de esa convivencia en el desierto, de esa comunión con Dios, observando tantas maravillas. Y resulta que en el capítulo 11 pasa algo que es importante que nosotros revisemos. Números capítulo 11 dice que en el versículo 4, el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, un vivo deseo. Y aquí, hermanos, podemos encontrar palabras que cuando las traducimos al español nos dan una referencia, pero que si indagamos más en esas palabras, tiene que ver con un sentimiento de anhelar, de codiciar, pero de una forma ya afanosa, es decir, en extremo. Cuando decimos, quiero esto, voy a poner el caso de la situación familiar en donde hay un niño que ve algo y lo quiere, lo desea, y entonces no lo pide con tranquilidad, no nos va a solicitar las cosas de una manera respetuosa y con la alegría que se merece, sino que cuando se afana en algo y lo quiere, lo solicita, pero de una mala manera. Necesito esto, cómprame esto. Y hermanos, está el niño solicitándolo de manera afanosa, en extremo. Bueno, hagan de cuenta que el pueblo de Israel en este momento tuvo un comportamiento similar. No eran niños los que lo estaban solicitando, y eran adultos. Dicen, quiero carne, quiero carne. Ahora, imagínense la perspectiva de Moisés. Bueno, quieres carne, pero volteamos y estamos en el desierto. Y además, cuando volteo y los veo, no son 5 personas las que quieren carne, son cientos de miles de personas. Así que
¿Cómo me piden carne? ¿Dónde se las voy a conseguir? Por eso, si nosotros seguimos leyendo, dice en el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Entonces, Números capítulo 11, versículo 10, fue tanto la codicia, el afán de ese deseo que tuvieron, de que hasta lloraban. Vean cómo pareciera un berrinche que hace un niño por algo que quiere, pero lo solicita de mala manera, y cómo nos sentimos nosotros que aunque posiblemente haya razón en lo que se está solicitando, pero la forma es la incorrecta. Y además, cuando dicen lo quiero, hoy se me ocurrió y lo necesito en este momento. Entonces, oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, versículo 10, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hermanos, Moisés ya empieza con la desesperación, porque no era la primera vez que murmuraban. Ya lo habían hecho en algunos otros momentos. Lo hicieron desde que salieron de Egipto y solicitaron carne. Pero ahora fue algo mayor. Muchos de los israelitas lo solicitaban de manera afanosa, codiciosamente. Decían, lo quiero en este momento. Y hasta lloraban fuera de sus tiendas. Ya no puedo con esta carga, decía Moisés. Bueno, Dios le va a dar una forma en la cual esas cargas sean menores para él. Pero dice en el versículo 12, sigue hablando Moisés, concebí yo a todo este pueblo, engendrélo yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Entonces, hermanos, dice Moisés, ¿de dónde voy a sacar yo tanta carne para este pueblo? Ya no puedo con estas cargas. Dice en el versículo 18, ya que Dios le va a dar un método para esa carga sea menor, voy a saltarme esos versículos, vamos a lo que nos compete. Versículo 18, empero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sean aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Hermanos, Dios le manda a decir a Moisés, dile esto al pueblo. ¿Quieren carne? Se las voy a dar. Pero la forma en la que lo solicitaron no estuvo bien. Y es más, tanto quieren esa carne, tanto dicen que anhelan lo que querían, lo que tenían en Egipto, les voy a dar esa carne no un día, ni 2, ni 10, ni 20 días. Se las voy a dar 30 días hasta que les salga por la nariz. Se molestó Dios con esta situación. Un pueblo que hace un berrinche, un pueblo que se queja, un pueblo que murmura contra el Todopoderoso. Y todavía dicen, ¿por qué nos sacó Jehová de Egipto? Cuando ¿quién solicitó eso? El mismo pueblo, porque tenían cargas, porque los egipcios se aprovechaban de ellos, los en una condición de esclavitud. Dios se molesta, ¿cómo me dices esto? ¿Cómo que por qué te saqué de Egipto? Tú lo solicitaste, clamaban día y noche a mí, y yo mostré mi poder. ¿Qué otro pueblo ha tenido estas experiencias? ¿Existirá algún Dios, porque sabemos que no hay ningún otro, que haga esto? Solo yo, y me mostré a ustedes, y me mostré a los egipcios para que ellos también supieran quién soy yo. Ahora les voy a dar la carne que me están pidiendo, y se las voy a dar 30 días. Dice el versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán el tiempo de un mes. Fíjense, Moisés cuando escuchó la resolución de Dios le dice, está bien, Señor, pero mira, son 600,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ya nos imaginamos cuántas bocas más hay que alimentar aparte de esos 600,000. Son muchos.
Y además dijiste que ibas a dar esa carne durante 30 días. ¿Cuánto alimento se necesitará? ¿Cuántos animales se requieren para poder alimentar a más de 1 millón de personas? Podemos inclusive hacer una cuenta rápida, más de 2 millones de personas, alimentarlas con carne y después durante 30 días. Pues es algo extraordinario si así fuera. No porque Moisés dudara, pero él decía, ¿dónde va a estar, dónde va a salir tanta carne? Versículo 22, vean lo que pensaba Moisés en un momento. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto? Entonces decía Moisés, pues sí traemos animales, pero tendremos que degollarlos a todos para que podamos comer carne durante los 30 días. Eso es lo que pensó Moisés. Pero Moisés también ya en un grado de desesperación. Dios le responde, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿has acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Voy a saltarme estos versículos y voy al versículo 31. Veamos ahora la ejecución de lo que Dios había expresado. Y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y dejólas sobre el real, un día de camino de una parte y un día de camino de la otra, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Entonces Dios cumplió su palabra y les iba a dar mucho alimento, casi 2 codos de altura, es decir, prácticamente 1 metro de altura de codornices que estaban ahora fuera del campo. Ya nada más tenían que ir a recogerlas, pero les mandó en exceso, mucho. ¿Querían? Aquí están. Iban a comer esto muchos días. Pero quiero que veamos, hermanos, hay algo muy, muy importante en esta historia, porque a veces solicitamos algo, se nos concede, pero nuestro sentimiento como seres humanos no es el adecuado. Y aquí vamos a encontrar parte de la enseñanza que hoy estamos aprendiendo. Y dice en el versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogiéronse codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Entonces el versículo 32 nos dice, estuvieron recogiendo esas codornices. Decían que ya no va a haber más, por si no hay más, voy a recoger lo más que pueda. Y entonces dice que recolectaron todo ese día, toda la noche y también el siguiente día. Veamos la cantidad de codornices que existían y la cantidad de personas que iban a ser alimentadas con esas codornices. Pero ellos dijeron, si aquí está, me voy a llevar todo lo que pueda. Como si fuera rapiña, decimos nosotros. Todo lo más que pueda. Hermanos, viendo todos esos animales, todas esas codornices, ¿no creen que ellos sabían que no nada más iba a ser suficiente para comer, sino que les iba a sobrar muchísimo? Bueno, ellos, cuando dice que el que menos se llevó fueron 10 montones, vemos la palabra que está en hebreo y dice como si fueran 10 hómeres. Un hómer, bueno, eso es una cantidad bastante considerable. Estamos hablando de que esas personas, en todo lo que recolectaron, porque recolectaron un día, toda la noche y el siguiente día, estamos hablando ya, hermanos, de toneladas, muchos kilos, miles de kilos que ellos recolectaron. Fue muchísimo, no se lo van a acabar. Y entonces se llevaron todo lo que pudieron. Fue como una rapiña. Pero vean, esto es codicia en extremo, es un deseo vivo, dice aquí el versículo, los versículos iniciales, pero está mal eso que hicieron. Y aún así Dios les dio lo que solicitaron, pero ellos arrasaron, quisieron llevarse todo en un día. Y entonces ese comportamiento no es adecuado. Y Dios, viendo que muchos de sus hijos estaban comportándose así, les tuvo que mandar un castigo. Dice el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo
e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibriot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y ahí está el punto. Los primeros versículos de esta historia decía, tuvo un vivo deseo, y al final dice, sepultaron al pueblo codicioso. Estos están relacionados, estos versículos, con la forma en la que ellos solicitaron y codiciaron, desearon esa carne. Cómo hicieron ese berrinche, cómo murmuraron, y cómo al final Dios se los concede, y ya viendo eso fueron y se aborazaron. Eso está mal. Y Dios mandó una plaga y murieron muchos israelitas. No aprendieron la primera vez hace un año. Y ahora tampoco aprendieron. Y el comportamiento no es el adecuado. Y Dios trata de hacerles entender de una forma u otra, pero el pueblo no entendía. Y nosotros, hermanos, cuando vemos estas historias, nos preguntamos, ¿somos iguales? Porque cuando vemos la historia en un tercero, ya no es el yo, es el él, es otra persona, ustedes. Vemos en otras personas lo incorrecto y ahorita que lo leemos decimos estuvo mal. Cuando vemos a un niño que está haciendo algo incorrecto, lo vemos, es alguien externo a nosotros y decimos está mal. Cuando vemos a otra persona que tiene un comportamiento no adecuado, conforme a lo que hemos aprendido, lo detectamos rápido y decimos está mal. Pero cuando somos nosotros, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y Dios nos manda un mensaje, nos manda dos, nos manda muchos. Hay veces que solicitamos más de lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y cuando lo tenemos, dice, nos aborazamos. Que ese no sea el comportamiento que tengamos. Y que no solamente estemos pensando en nuestra propia persona. Dice el siguiente párrafo. En los primeros días de la iglesia, había muchos que solo estaban a la espera de la ocasión para murmurar. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 3, encontramos un ejemplo de murmuración. Los griegos murmuraban porque algunos de los hebreos eran negligentes en el ministerio cotidiano. Esa circunstancia se transformó en una ocasión oportuna para la queja. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 6, solamente para que veamos esta historia. Hechos capítulo 6 del versículo. Parece, hermanos, que tuvimos aquí un problema con la conexión, pero ya estamos de vuelta. Estamos en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Así que aquí estamos viendo, hermanos, una situación. Pasaron muchísimos años de las historias que estamos viendo del pueblo de Israel y también en los tiempos del Maestro Jesús, y cuando deja esta actividad a sus discípulos, no aprende el pueblo, murmuran y pasan 2000 años de esta historia de hechos y estamos nosotros, año 2022, y decimos, y no aprendemos, porque ya hemos escuchado las historias del pasado, porque aquellos hombres que estaban en el tiempo de los apóstoles conocían la historia que nosotros ya leímos en Éxodo y en Números, y no aprendemos. Y hoy en día nos encontramos en una situación semejante y no aprendemos. No estoy diciendo que esto aplique para todos. Lo tenemos que expresar de esa manera porque si nos encontramos en una situación semejante, lo debemos de reconocer para procurar cambiar esa actitud. No estamos diciendo que todos lo apliquemos, pero así es como la Escritura se expresa para que si tuviéramos alguna falta, lo podamos ver. Y si no me encuentro en esa situación, yo esté protegido contra situaciones que se pueden presentar en el futuro y saber cómo actuar, y saber cómo solicitar, y saber cómo dirigirme ante mis autoridades. Porque en su momento fue Moisés, porque en su momento fueron los apóstoles, porque en su momento ahora es el ministerio, es la administración. Tenemos que saber cómo expresarnos, cómo solicitar.
Pero ya cuando hablamos de una queja, vean, cuando nosotros decimos la palabra queja, la misma palabra, ya estamos viendo algo negativo. Vean cómo no decimos, es una solicitud. Porque cuando hablamos de una solicitud, bueno, se solicita algo y lo podemos escuchar y lo revisamos. Pero cuando alguien ya dice la palabra, tengo una queja, ¿cuál es el sentimiento de esa persona cuando va a expresar su queja? Ya es negativo, porque una queja ya hay un descontento. Una queja no estoy a gusto, hay una inconformidad. Las quejas entonces tienen un sentimiento negativo, que el yo, que la persona lo va a expresar. Y desde el inicio, si yo pienso que voy a decir una queja, detenerme, porque entonces lo voy a decir de una manera incorrecta. Mejor voy a pensar que voy a expresar una solicitud, que sí tengo una necesidad y que lo voy a plantear, que sí he observado cosas que desde mi perspectiva no son las adecuadas, pero lo voy a vertir, lo voy a expresar para que se conozca a las personas adecuadas, porque eso también hay un método en la escritura. ¿Hay algo que tienes contra tu hermano o que él tenga contra ti? Cualquiera de estas situaciones, platíquenlo ustedes. No tienes que ir a decir a alguien más. Y murmuró el pueblo. Cuando dice murmuró, no es que le fueron a decir primeramente a Moisés o que le dijeron a Dios, no, lo empezaron a decir entre ellos, empezaron a expresar de manera errónea, equívoca, sus quejas, sus descontentos. Y esto, hermanos, genera que los demás también, de alguna forma, tengan un sentimiento negativo. Repito, tenemos cosas que no nos gustan, en las que no estamos de acuerdo, no hay problema, es entendible. Ahora, ¿cómo yo debo de expresarlas? ¿Cómo debo yo de dirigirme? Busquemos las palabras adecuadas, la persona que realmente va a poder ayudarme en esa necesidad. Y si no fuera así, si no encuentro una respuesta desde mi perspectiva que sea satisfactoria, que pueda cubrir esa necesidad, pues entonces lo que tengo que hacer es tratar de que mi yo interno tenga tranquilidad para que no empecemos con malos pensamientos, con algo incorrecto. Ahí entra la concupiscencia, ahí entra entonces la codicia, ahí entra ese vivo deseo de hacer cosas de manera negativa. Porque la primera vez en Éxodo capítulo 16 hubo murmuración y lograron su cometido. Pero ya pasó un año y no aprendieron de esa primera historia, ya no nada más fue la murmuración, sino ya fue ese vivo deseo, fue esa codicia que tiene el pueblo en su corazón y que no es el adecuado. Y la forma en la que lo hicieron fue totalmente incorrecta. Y cuando ya tienen lo que supuestamente solicitaban, se aborazaron. Hermanos, aprendamos de estas historias, traslademos esas historias a nuestras vidas, y no es que yo espere encontrarme cuando yo salga de mi casa el metro de codornices o del alimento que más me gusta, sino que veamos realmente la situación y el comportamiento y la actitud de cada una de estas historias, de aquellas personas, para que yo pueda dirigir mis pasos de una forma más adecuada. Porque entonces Dios también sabrá que estoy escuchando con atención la palabra que Él me da y que la estoy practicando, porque de nada me va a servir conocer estas historias, desglosarlas, ver lo que significa la palabra, si al final mi comportamiento es el mismo, si no lo he comprendido de una manera eficaz. Y por eso ese tipo de codicia de la cual estamos hablando, vean, se los voy a poner aquí en la pantalla, ese tipo de codicia de la cual nosotros estamos haciendo referencia, y ahora sí, la palabra que encontramos cuando dice murió el pueblo codicioso, cuando dice ese vivo deseo, en el hebreo es abá, y tiene que ver con desear algo. Pero vean, codicia, codiciar, codicioso, desear, deseo, incitar, querer, vehemencia. Vehemencia ya es con mucha más fuerza, porque codiciar, desear con ansia, riquezas u otras cosas. Normalmente la codicia está en un aspecto negativo, aunque también la palabra codicia o codiciar tiene una acepción de que no necesariamente es un deseo por algo material, también puede ser por algo no material, y que podemos nosotros ocuparla para definir algunos versículos bíblicos. Cuando hablamos de que debemos de codiciar los mandamientos de Dios, bueno, es en un concepto diferente, en un contexto totalmente distinto. Pero aquí, cuando se habla de manera general, la codicia tiene algo negativo. La codicia está íntimamente relacionada con la concupiscencia,
con un deseo, pero que está fuera del orden, con un deseo que no está bien enfocado. Entonces, por eso dice, desear con ansia riquezas u otras cosas, como vimos ahorita, alimento inclusive. ¿Qué significa vehemente? Dicho de una persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos. Hermanos, dice de forma irreflexiva. Cuando ocupa aquí el prefijo y, pues tiene que ver con negación de esa parte. Si fuera de forma reflexiva, está bien, pero cuando dice irreflexiva, es no reflexivo. No lo razoné, no lo reflexioné, y entonces actúo de esa manera, me dejo llevar por los impulsos. Y la Escritura nos dice que una persona que se deja guiar por sus impulsos, la Escritura le dice, esta es una persona, es un hombre animal, no como algo despectivo. Es importante mencionarlo, no como una ofensa, sino diciendo, fíjate cómo se comportan los animales. Los animales, a diferencia del ser humano, nosotros lo sabemos, nos lo enseñan, inclusive en las aulas, de manera académica. Los animales no tienen raciocinio. Nosotros sí, como seres humanos. Y por eso la Escritura lo pone como semejanza. Cuando no reflexionas, cuando no lo razonas, es como si saliera de ti un hombre que se comporta como si fuera un animal. Pero cuando lo reflexionas, cuando lo meditas, entonces te conviertes en un hombre espiritual. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Así lo dice también la primera carta a los Corintios. Esto, hermanos, son enseñanzas para nosotros. No con eso estamos diciendo, bueno, la Escritura misma dice que primero lo animal y después lo espiritual. Así que yo me encuentro en mi vida animal y así voy a seguir. No, es para detectar, es para que podamos abrir nuestros ojos, observar nuestra conducta, nuestro comportamiento, y si yo veo que estoy actuando de manera irreflexiva, codiciando, quejándome de manera negativa, pues entonces detectarlo para no hacerlo. Porque el sentimiento de negatividad se contagia, hermanos, mucho más fácil que hasta virus que tenemos hoy en día. Causa una epidemia, causa una pandemia, causa, hermanos, que no nada más yo tenga ese mal interno, sino que lo contagio a los demás. Y otros que a lo mejor no lo veían de esa manera, escuchando lo negativo, van a ver las cosas de manera contraria. Por eso, Dios lo que tiene que hacer es terminar con ese tipo de conductas. Y dice, cayó una plaga sobre el pueblo codicioso, aquellos que tuvieron concupiscencia y que se aborazaron cuando tuvieron lo que habían solicitado y sepultaron ahí al pueblo codicioso. Hermanos, nosotros cuando vemos estas historias decimos, ¿por qué Dios castiga de esta manera? Así quitarás el mal de Israel. Porque esto también causa un contagio y ya no es algo que se pueda curar con un medicamento o que simplemente con un ungüento lo voy a eliminar, sino esto ya es algo en nuestro pensamiento, que es mucho más difícil de desarraigar lo que tenemos de manera negativa en nuestro pensamiento. Y cuando alguien está haciendo las cosas de manera negativa, no se da cuenta que está mal, no se da cuenta que está haciendo las cosas de manera incorrecta, considera que ese comportamiento es el adecuado. Y nosotros, hermanos, tenemos que ayudar, no dejarnos guiar por ese tipo de sentimientos negativos y reflexionar, meditar en las cosas de Dios. Ese siempre es el énfasis que le da Dios a su palabra. Medita en ellas, reflexiona, no tomes decisiones por impulsos, no lo hagas de manera irreflexiva, sino que procures tú reflexionar todo lo que estás estudiando, lo que estás viviendo, para que cuando tomes una decisión sea la más certera, sea la más adecuada. Las codornices, descontento e ingratitud. Es lo que hoy estamos viendo. Dice el siguiente párrafo. No obstante, encontramos que había otros asuntos por los cuales también se reclamaba. Debemos tener claro que no hay ninguna razón que las justifique y que todas las quejas son siempre con carácter pecaminoso.
Estas expresiones pueden sonar muy agresivas para algunos, pero decíamos, cuando decimos queja, ya está incluida la parte negativa. Entonces, ¿por qué hablamos de que son de carácter pecaminoso? ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Y la ley nos invita a reflexionar, a meditar la palabra, a no tener codicia. Y entonces por eso, cuando nosotros nos expresamos de manera negativa, esto ya entra en la murmuración, ya es una queja, y por eso, hermanos, tiene un carácter que es contraria, un carácter contrario a la sana doctrina. Además, aunque en ocasiones hayan servido para corregir algo, que nosotros pensamos que esto es así, siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Hay métodos más eficaces que nos han dado magníficos resultados. Qué bueno que está esta expresión, esto que está aquí puesto en nuestro material, hermanos, porque esa es la realidad. Hay veces que alguien se queja de una manera negativa y las personas que tienen que tomar decisiones a veces les conceden esas solicitudes que se hicieron de manera incorrecta para evitar problemas posteriores. Pero dice, aunque a veces pareciera que con la queja se corrigen las cosas, pero no es el método adecuado, no es lo idóneo, no es lo más funcional. Hay métodos mucho más eficaces y que para nosotros son magníficos de que podamos practicar y que tiene que ver, hermanos, con esto, con nuestra mente. Poder dominar nuestra mente. Porque nuestra mente, cuando nosotros reflexionamos y meditamos y tenemos el Espíritu de Dios para dirigirnos, no va a estar nublada nuestra mente ni nuestro pensamiento con cuestiones negativas, sino que, como dice la Escritura, no seamos vencidos de lo malo, mas venzamos con el bien al mal. Y nos ponen aquí la cita de carta a los Colosenses en el capítulo 3 y diríamos, bueno, ¿cómo lo relacionamos? Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro. Esa es la expresión importante. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Pero no nada más ahí. Vean el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Hermanos, esta es una excelente enseñanza, porque nos dice, hay veces que nosotros tenemos quejas del otro. Ya dijimos que la palabra queja ya tiene algo de negatividad. Y lo que nos dice nuestro Dios es, tienes que vestirte de caridad, que es el vínculo de la perfección, porque la caridad es el cumplimiento de la ley misma. Tienes que conocerla y ponerla en práctica. Pero sobre todo dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que lo que gobierne nuestra mente no sean las quejas, no sea la negatividad, ver todo malo y quejarnos y murmurar. Eso no, porque significa que la paz de Dios no nos está gobernando, sino un sentimiento muy diferente, muy distante a lo que Dios espera de nosotros, a lo que Él nos ha enseñado. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Dice también, y tenemos que ser agradecidos. Si nosotros tenemos estos sentimientos positivos, estaremos venciendo con el bien el mal que yo tengo en mi mente. Y si quiero expresar algo, lo haré, pero lo haré de una manera diferente. Ser agradecidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo, que es lo mismo que expresó también nuestro Dios, Cristo, el Maestro Jesús, lo vino a reafirmar, habite en vosotros. ¿Y cómo va a habitar una palabra en nosotros? En nuestra mente, en abundancia, que sea mucho. Bueno, ¿quieres codiciar algo? Codicia
ardientemente mi alma los atrios de Jehová. Hermanos, si queremos tener un deseo ferviente, que sea por cosas buenas, que sea por cosas que realmente valen la pena, que lo medite, lo reflexione y yo tengo un deseo ferviente de poder hacer las cosas de manera adecuada conforme a la palabra de Dios, que ahí sí, y por eso tiene que habitar en nosotros esa palabra en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, pero no con quejas y murmuraciones, dice aquí, con salmos y con himnos y con canciones espirituales. Y esas canciones espirituales son las exposiciones, son las predicaciones, es el momento en el que escuchamos la palabra de Dios. Con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. ¿Dónde hay el cambio? Habla del corazón, pero el corazón está conectado con la mente, los sentimientos también, aunque se reflejan físicamente con el palpitar, con un cambio en nuestro cuerpo donde hay una aceleración, hermanos, realmente es en nuestra mente. Aquí es donde tenemos que trabajar, en nuestra mente, y ser agradecidos. Por eso la lección dice descontento e ingratitud. Las codornices, ¿no? Como que fue el punto, como que la carne. Pero si lo viéramos de manera diferente, no negativa, sino como tendríamos que actuar, en vez de decir descontento, ¿qué tendría que decir? Contento. Vean, con gracia. E ingratitud, ¿qué es lo contrario a la ingratitud? Ahí está el prefijo in, contrario, ¿verdad? Gratitud. Contentos y con gratitud. Eso es la enseñanza de esta lección, que nuestro comportamiento, a diferencia de lo que hemos visto en todos estos ejemplos y de los que podríamos nosotros expresar que estamos viviendo en estos tiempos de manera negativa, no lo solucionemos con formas negativas, con murmuración, con descontento, con ingratitud, con quejas, sino lo solucionemos de manera positiva, con gratitud, con contento en nuestro corazón, con gracia, que es a lo que nos insta la Escritura, con paz, que sea la que gobierne nuestros corazones, para que ya no seamos vencidos del mal, sino que podamos vencer ese mal con el bien que Dios nos ha enseñado. Y sobre todo, dice la caridad, que es el vínculo de la perfección, porque la caridad es el cumplimiento de la ley, dice la carta a los Romanos. Y por eso es el vínculo, es el medio, el transporte que nos va a llevar a la perfección, cuando yo cumpla con los mandamientos de Dios. Dice el siguiente párrafo, la iglesia, vean cómo ya está hablando ahora en nuestros días, necesita ideales de progreso, métodos más avanzados, más eficientes, pero a la vez debemos estar contentos con lo que hemos avanzado en muchas condiciones presentes. Esto no significa que lo veamos de manera negativa como conformismo, porque el conformismo también nos puede llevar a una situación de inactividad. No, cuando dice que nosotros debemos de ser conformes, como lo dice en la carta a los Filipenses, aquí estamos muy cerca, lo vamos a leer de una vez, capítulo 4, del versículo 10 al versículo 12, Filipenses 4 del 10 al 12. Mas en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No está diciendo el apóstol Pablo de soy conformista como se entiende actualmente esa palabra. Pues no pasa nada. Hoy tengo para comer, qué bueno, y mañana también. No, hermanos, no es ese tipo de conformismo. Cuando dice aquí, aprendo a contentarme con lo que tengo, porque ¿quién nos ha dado las cosas? Dios. ¿Y cómo nos las da? Por medio también de nuestro trabajo. La Escritura también nos dice, el que no trabaje, que no coma. Nos insta al trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado descansas.
Hermanos, Dios nos invita a que trabajemos. No crean que Dios nos dice, quédate sentado. Si no hay trabajo, no hay problema. No, buscas, trabajas y vas a tener algo. Lo que tengas, lo que recibas, sea mucho o sea poco, debes de estar contento con lo que tienes. Eso es lo que nos da a entender. Si yo me esfuerzo, pero logro un nivel de estabilidad económica bajo, medio, alto, no importa si yo estoy en riqueza o en necesidad, si estoy en hartura o estoy en pobreza, me estoy esforzando. Dios no me va a desamparar. No, yo no he visto un justo que mendigue el pan. Hermanos, la Escritura nos ayuda a entender esto. Donde nos encontremos, sea en una situación de carencias, de pobreza inclusive, o de riqueza y hartura, pero debemos de estar contentos con lo que tenemos. Porque hay veces que el que no tiene anhela y está inconforme, no tiene gratitud con Dios por lo que tiene, aunque para él sea poco, para esa persona sea poco, pero tiene que tener ese sentimiento de gratitud para con Dios. Igual el que tiene, a veces se olvida de Dios y no le agradece a Él por todo lo que le ha dado. Y también hay un grado de descontento, hermanos. Por eso es importante que nosotros estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Eso sí, trabajando día con día. No está diciendo, no trabajes, confórmate así como estás. No, trabajando diariamente y lo que recibamos, estar contentos y conformes con ello. Es lo que nos quiere dar a entender aquí este párrafo y estos versículos. Muchas veces la ambición personal, los deseos de tener lo máximo posible, la ambición por las riquezas, detienen el desarrollo espiritual del Hijo de Dios. No habla del Hijo de Dios como Jesús, habla de nosotros. Detienen el desarrollo espiritual de nosotros como hijos de Dios. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, nos va a explicar mejor esto que estamos ahorita platicando. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 9. Ya estamos entrando en la parte final, del 7 al 9. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Hermanos, repetimos el concepto. No voy a querer crecer como persona o tener algo que sea mejor, sino cuando ya habla aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación. Los que ese es su primer punto en la vida. Porque de aquí aprendemos también lo que el Maestro Jesús expresaba precisamente en el Evangelio de Mateo, donde dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cumple con los mandamientos, trabaja día con día. Pero cuando buscas primeramente las riquezas, no funciona. No es porque si alguien tiene hartura y tiene riqueza, esté mal. Tampoco lo veamos de esa manera. También es parte de las bendiciones de Dios. Pero no debemos de que sea nuestro objetivo inicial, que lo primero sea nuestro avance espiritual. Seamos contentos con lo que tenemos. Con que tengamos, dice aquí, nosotros sustento y con qué cubrirnos, que seamos contentos con esto. Pero seguramente, hermanos, Dios nos va a dar más de lo que ahorita estamos expresando, de lo que estamos leyendo. Pero si fuera solo eso, tenemos que estar contentos con lo que tenemos, siempre buscando hacer la voluntad de Dios, porque ganaremos un premio mucho más grande que lo que podemos ver aquí. Por eso dice la Escritura, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, porque lo que vemos es material, que nos conforta también, sí nos conforta, nos ayuda, nos sentimos bien, pero sabemos que eso no es lo primordial. Y cuando lo entendamos, seguramente Dios nos va a dar también eso, porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que a veces busca el ser humano, se las voy a agregar. No tengo ningún problema en dárselos, pero no lo codiciaron, pero no se quejaron, pero no murmuraron. Y veamos cómo es que Dios también va a respondernos de una forma positiva. No que ya espere con esto, hermano, tienes razón, voy a alejar de todos sus pensamientos en un mes. Espero que en un mes ya tenga un 0 o 2 ceros más o 3 ceros más en mi cuenta bancaria, que ya tenga abundancia. No,
sino que nosotros sepamos que Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, nos bendice, nos va a dar lo necesario y aún más, pero porque pusimos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Aprendamos esta lección y gocémonos en las bendiciones presentes. Seamos agradecidos por todas las cosas que recibimos de día en día. Ayudemos a los más débiles y encaucemos a los fuertes. Seamos más cuidadosos y más optimistas en la obra del Maestro. Aquí está el punto clave. Veamos las cosas de manera buena, positiva. Seamos optimistas. No nada más es la frase, algún día yo predicaba con respecto a esto de únete a los optimistas. Hermanos, es que eso nos invita a la Escritura, a que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, a que nosotros podamos hacer su voluntad. Así que eso es lo más importante que nosotros debemos de tener. Vamos, hermanos, a las preguntas, al cuestionario. ¿Qué aconsejó Cristo en relación al yo? Bueno, creo que ya todas estas citas las leímos, pero ¿qué nos aconseja nuestro Maestro Jesús? Cuando leímos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que aunque nosotros tengamos una conducta negativa, nos podamos negar a nosotros mismos y hacer las cosas diferentes. Entonces, no nada más con lo que yo observo me quedo, sino que puedo hacer las cosas distintas. ¿Qué sucede con algunos hermanos cuando llega la prueba? Hay veces que llega la prueba y entonces nos desanimamos, como esa parábola que nosotros leíamos del sembrador, aquella semilla que cayó entre pedregales, que es entre piedras, pues no tiene fruto, muere, ahí queda. Entonces hay veces que así también sucede con las personas. ¿Qué extrañaba el pueblo al ir hacia Canaán? Pues hermanos, deseaba lo que tenían antes en Egipto, pero el deseo, la forma de desearlo no fue la adecuada. A pesar de que Dios les dio todo lo que pedían, ¿por qué destruyó al pueblo? Hermanos, por la forma, por la murmuración, porque esa codicia fue en extremo, porque se aborazaron con las cosas, ya lo platicamos, y porque ese deseo ferviente, ardiente, vivo, vehemente, fue en cosas negativas. La forma es la que no fue adecuada. ¿Qué situación se presentó en la iglesia primitiva en Hechos 6, del 1 al 3? También murmuraron, y en esos momentos, a lo mejor por algunas necesidades muy particulares, pero ha existido muchos tipos de murmuración, muchas quejas que no deben de ser encausadas de esa manera. En situaciones especiales, ¿será importante quejarse? Decíamos, la queja ya viene incluida con algo negativo. No es bueno quejarse, porque ya lo voy a hacer de una manera incorrecta. Puedo solicitar, sí, con respeto, con paz en mi corazón, y seguramente voy a poder expresar esa necesidad de una forma muy distinta, con paz, y eso va a tener unos resultados mucho más importantes. ¿Es buena la avaricia? Hermanos, pues esta situación yo creo que sin que leamos los versículos, la avaricia, también una necesidad de enriquecerse, simplemente de acumular esas riquezas, no es buena la avaricia, porque nos quita de nuestra mente el objetivo claro, que es el reino de Dios y su justicia. ¿Qué podemos aprender de Pablo en Filipenses 4, del versículo 10 al 12? De que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, no porque no trabajemos, decíamos trabajar, pero estar contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa con los que quieren enriquecerse? Pierden totalmente el objetivo. Y entonces no pusieron a Dios como primera cosa, sino que pusieron otras cosas primero. El dinero, el amor al dinero, no es bueno, es la codicia, es algo negativo. La concupiscencia no nos lleva a un final que tenga buenos resultados. Hoy aprendimos, hermanos, en esta lección, a que hay que hacer lo contrario a lo que se hizo en la antigüedad, las codornices, descontento e ingratitud. Ahora pongámonos nosotros, la iglesia, contento y gratitud. Estar contentos con lo que tenemos y ser siempre agradecidos. Y le podríamos agregar que nos gustó mucho esa cita. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, para que no seamos vencidos de lo mal, mas venzamos con el bien el mal. Amados hermanos, ha sido un gusto poder expresar esta palabra. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos.